Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este audio titulado El Sol, el propósito de vida. Realmente el Sol en nuestra carta natal nos puede ayudar a conocer cuál es nuestro propósito, a qué va destinada nuestra identidad personal. Tiene mucho que ver con nuestro cometido aquí en la Tierra y sobre todo con la toma de conciencia de quiénes somos realmente. Pero mi intención con este vídeo es transmitiros el poder que tenemos sobre nuestras vidas sin ni siquiera saberlo a través de nuestra identidad, a través del sol en nuestra carta natal. Muchas veces, si el sol está teñido, digámoslo así, de tensiones o aspectos de tensión, como son la cuadratura, la oposición, o la conjunción con los planetas exteriores, pues podemos tener circunstancias o vivir el Sol como una circunstancia friccionada, como algo que nos pasa en la vida que no nos permite tener una dirección clara. Muchas veces no tenemos, por ejemplo, un Plutón al Sol, o un Saturno al Sol, o un Urano al Sol, no tener una identidad definida por las circunstancias con el padre o con las figuras de autoridad, todas estas cosas que muchos astrólogos o que muchos estudiantes de astrología podemos decir o podemos averiguar a través de los aspectos con el Sol en nuestra carta natal. Mas debo decir que a tenor de una vida llena de búsqueda, una vida llena de falta de sentido personal, donde he vivido muchísimas experiencias con muchas lecturas, con personas que conozco, que quiero mucho, con gente que ha venido a leerse, donde falta esa dirección, donde falta ese sentido de saber el propósito que tenemos en la vida, esa sensación de satisfacción de que hemos encontrado aquello que tanto ansiamos, que somos, o aquella circunstancia que estamos viviendo que nos permite vivir a través de una filosofía de vida o un propósito de vida o un destino, ¿no? Una sensación de autarquía, donde conocemos realmente, definidamente, cuál es el destino, cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, que tiene mucho que ver con el sol, nuestra autoridad para definir el camino de nuestra vida. Y muchas veces ahí me he encontrado con la mayoría de las personas en mi vida, por supuesto es una proyección, eh, me he encontrado con que no sabemos a dónde vamos. No sabemos lo que es mejor para nosotros, ni sabemos lo que es mejor para nadie, pero sobre todo no tenemos una dirección definida. Vamos dando tumbos por la vida, vamos averiguando en el supermercado de la vida, donde podemos ir cogiendo información a través de un sentimiento inocuo de insatisfacción que diariamente vivimos para saber hacia dónde vamos, pues a través de ese sentimiento vamos escogiendo en ese supermercado todas aquellas herramientas que nos pueden ayudar o que nos pueden permitir dilucidar cuál es nuestro destino, llegando a obsesionarnos, ¿no?, con ese Plutón Sol, con ese Saturno al Sol, llegando a obsesionarnos por nuestro destino, obsesionarnos por saber hacia dónde vamos, por encontrar ese propósito de vida que se esconde dentro de nosotros, y nos sentimos tan perdidos, nos sentimos, es tanta la sensación de insatisfacción, la sensación de no saber, eh, qué es lo que es mejor para nosotros, no saber qué dirección tomar, levantarnos por la mañana y decir hacia dónde debo ir, y qué debo hacer. No tengo una figura, un referente, casi siempre con los aspectos difíciles ocurre. No tengo un referente donde apoyarme para encontrar esa dirección, para encontrar ese propósito, para encontrar esa autoridad que me permita vivir a través
de una conciencia o a través de un destino ya marcado para saber hacia dónde voy, y ese no saber a dónde vamos, ese no tener ese destino, aparentemente que nos llena de insatisfacción, creo que es lo mejor que nos podía haber pasado. Os lo digo de todo corazón. Es tan hermoso que nos pase esto, es tan doloroso muchas veces, es tan difícil vivir estos tránsitos cuando Saturno al Sol, cuando Plutón al Sol, cuando Urano al Sol, o cuando Neptuno al Sol, que difumina nuestro propósito. Es tan complicado, lo sé por experiencia, y es tan, dentro de nosotros no encontramos esa dirección. Sin embargo, es maravilloso. Os explico por qué. Porque muchos de nosotros, seguro que a algunos pasa, vemos a personas totalmente definidas en su vida. Saben que quieren ser de mayor, saben qué es lo que quieren estudiar, tienen una dirección clara, están totalmente vislumbrados, tienen unas metas, tienen un objetivo, tienen ese propósito totalmente, eh, lo tienen dentro de sí mismos y van hacia ellos con una meta definida en su vida. Sin embargo, muchas de estas personas que me he encontrado, por lo menos las que yo he vivido, que tienen una sobrepersonalidad, una personalidad muy fuerte, una autoridad sobre sí mismos totalmente definida, me encuentro que con el tiempo, cuando maduran, sobre todo después de los 45, entre los 45 y los 50 años, empiezan, digo la edad por decirlo porque es lo que yo he experimentado, pero ya a partir de los 42, con los tránsitos de Urano, ya empezamos a vivir una circunstancia diferente en nuestras vidas, un propósito diferente. Pero haciendo matiz en esto, empiezo a ver que estas personas que tenían definir realmente su vida se cae a trozos. Sus vidas tan definidas, tan llenas de propósito, de meta y de objetivo, terminan, digamos, cambiando, terminan viendo que eso, médicos, arquitectos, ingenieros, personas que, empresarios, gente que tenía muy definida su vida, su cuestión, he visto que cuando han pasado tránsitos complicados en sus vidas, su propósito se cae como un castillo de naipes. Las personas que yo pensaba que tenían totalmente definida su existencia aquí en la Tierra, veo como se vacían como un globo. Eh, y, y- y eso es lo que quiero transmitiros, que el sol en sí, nosotros podemos construir una vida, una personalidad a través de nuestra vocación, a través de nuestros sueños, anhelos. Sin embargo, con el tiempo habrá que mutarlos y habrá que cambiarlos. Y eso es lo que ocurre, que es positivo en las personas con aspectos difíciles al sol, que como no hemos definido todavía nuestra vida, como no hemos definido ese propósito, como hemos estado divagando como un vagabundo, buscando satisfacción, buscando propósito, en todas aquellas cosas que lo único que nos han dado es un pequeño conocimiento, un paso más para seguir ahondando en aquello que buscamos, no necesitamos destruir nada, porque no hay nada todavía creado firme. Las personas con un gran propósito, con una gran definición de su personalidad, con eso que nosotros añoramos conseguir, he visto que con el tiempo deben destruir toda una personalidad afianzada, deben empezar a excavar en cimientos que llevan años, que llevan años construyendo para darse cuenta que eso que han construido ha sido totalmente efímero, que el propósito en el que estaban afianzados era un propósito de anhelos y de sueños posiblemente familiares o posiblemente internos que le llevaban a vivir inconscientemente un propósito de vida que ni siquiera era el de él, sino que era un propósito eh, heredado de sus padres. Y eso a las personas con los tránsitos o con los aspectos difíciles al sol, digamos difíciles que nos ayudan a crecer,
no sintáis mal y no sintáis que esa falta de propósito, esa falta de autoridad personal para definir un camino es algo malo. Es tan bonito porque toda esa gente que ha tenido una definición en su vida, en su propósito, en su vocación, en su trabajo, eh, tienen que empezar a hacer un trabajo de deconstrucción para volver a edificar un propósito basado en sí mismo. Esta parte de nosotros, esta parte de los aspectos difíciles del sol, que hemos estado divagando sin una línea definida, nos va a permitir no tener que destruir algo que realmente no hemos construido. Esa divagación que aparentemente nos ha llevado por un camino de infelicidad interior nos va a permitir, si os fijáis, el sol tiene un punto en el centro, nos va a permitir ir hacia adentro, nos va a permitir tener que, podemos permitirnos menos tiempo a la hora de descubrir quiénes somos realmente, que es el sol, nuestra identidad. De descubrir cuál es nuestra verdadera conciencia, la conciencia de nosotros mismos, nuestra conciencia interior. Porque de la otra manera tendríamos que estar mucho tiempo construyendo una vida para volver a destruirla o deconstruirla y volver a edificar una conciencia interna. O sea, es el doble de trabajo. Me siento, yo he estado viviendo en una insatisfacción tremenda en mi vida por no tener ese propósito definido y me he dado cuenta al final que eso me ha llevado a un camino espiritual, a un camino interior, a un camino de saber quién soy, porque fuera no había encontrado absolutamente nada que me diera felicidad. Perdón, es la emoción. Que me diera nada que pudiera darle sentido a mi vida. Y toda esa insatisfacción acumulada, toda esa falta de propósito, esa falta de identidad, de autoridad personal, me ha llevado a autodescubrir. Me ha llevado a través de personas que amo muchísimo, que me quieren muchísimo, a encontrar un camino interno, a encontrar un camino interior de conciencia interior para saber quién soy realmente, para descubrir que el verdadero propósito se esconde dentro de nosotros, que nosotros estamos adoctrinados para buscar nuestro propósito fuera de nosotros, para buscar nuestra autoridad y dar nuestro poder interior, que es el sol, a las personas que están a nuestro alrededor, a lo que hacemos. Y esto que vivimos, muchas personas, esta falta de ir, falta de saber dónde, de marcar esa diana en la vida, pues nos ha dado la luz, nos ha dado la suerte o nos ha dado la conciencia o la ayuda de poder encontrar ese propósito dentro de nosotros mismos, de encontrar esa introversión, introyección, esa autoayuda que nos permite ver realmente que somos una conciencia de unidad y que lo que está dentro de nosotros es lo que debemos descubrir y que el verdadero propósito que tiene el sol es brillar. El sol solo tiene que brillar y nosotros de por sí lo único que debemos hacer es quitar todas aquellas circunstancias, creencias inconscientes que no nos permiten brillar, que no nos permiten sacar lo mejor de nosotros mismos, porque hemos estado demasiado tiempo buscando fuera lo que realmente somos. Los tránsitos al sol nos van a permitir vivir una experiencia y una conciencia de dejar de buscar fuera, de dejar de conectar con aquello que creemos que somos para encontrar dentro de nosotros mismos la verdadera esencia de nuestro poder y nuestra verdadera conciencia interior. Os exhorto de corazón a que, y os aplaudo para que entendáis que todo ese camino ha sido un camino interior que hemos recorrido y que nos ha quitado, que nos ha permitido no perder tiempo, aunque aparentemente parezca que hayamos perdido, no hay esa sensación de deconstrucción, solo debemos ir hacia adentro para averiguar que nuestra verdadera conciencia se encuentra dentro de nosotros mismos. Un fuertísimo abrazo y que la fuerza solar os acompañe.